En el fondo, lo que realmente interesa en el estudio de la matemática es que el estudiante construya un pensamiento matemático, una forma de razonar que sea consistente con la disciplina. ¿Y cuál es esa forma? Bueno, hay una caracterización de que en el pensamiento matemático, por ejemplo, el estudiante de alguna manera identifica una situación problemática y la empieza a representar, la empieza a explorar. Entonces es una parte fundamental. Y luego empieza a buscar relaciones matemáticas entre los objetos. Por ejemplo, si uno estudia el triángulo, por decir algo, en el ambiente, en la educación primaria, por decir algo, secundaria, pues ahí lo que hay que plantearse son preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo se puede construir un triángulo? ¿Por qué la suma de los ángulos interiores es 180? Y otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, cuando el triángulo es un triángulo especial, el triángulo rectángulo, vienen las relaciones como el teorema de Pitágoras, etcétera. Y la idea es cómo esos conocimientos los puede uno llevar en la resolución de diversos problemas. Y ahí es donde yo creo que hay una parte interesante esto de los proyectos. Ahora, la pregunta es, ¿eso está claro en la propuesta? ¿Está claro en los libros de texto? Yo siento que no está así tan coordinada esta idea. Y yo creo que muchas de las críticas son interesantes en ese sentido, pero ese es un proceso de refinamiento. Entonces yo creo que la idea es esa, de que se favorezca el pensamiento matemático, la forma de razonar, para entender incluso los conceptos matemáticos y las relaciones. Y con esos antecedentes, de manera natural, llevarlo a la aplicación de esos conceptos, de esos recursos matemáticos en la resolución de diversos problemas y que pueden ser problemas vinculados a proyectos de diferentes tipos. Mire, por ejemplo, un proyecto aquí que podríamos mencionar. Si el estudiante, por ejemplo, se plantea la necesidad de pintar su escuela, por decir algo, pintarlo. Entonces ahí viene esta fase que yo le llamo problematizar. Entonces, por ejemplo, aquí el estudiante se empieza a cuestionar, bueno, ¿y qué tengo que pintar? Y ahí viene el concepto de área. Entonces, calcular el área. Entonces, por ejemplo, si se refiere a la forma de los salones, etcétera, se empieza a identificar figuras, como por ejemplo un rectángulo. La pregunta es, y bueno, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Qué unidades utilizo? Entonces, ahí se empieza a activar este conocimiento matemático. Después viene, bueno, la pintura. ¿Cómo viene, cómo se compra la pintura? ¿Se compra en galones, se compra en litros? ¿Cuál es el equivalente? ¿Cómo hago una estimación de la cantidad de pintura? Entonces, todos esos elementos son situaciones que se llevan a representar bajo un modelo matemático. Entonces, eso es en el fondo lo que andamos buscando, que el estudiante no vea desconectado el estudio de la disciplina con la resolución de problemas que de alguna manera puede identificar en su vida cotidiana. Y yo creo que esa es la parte que ha faltado, de que el estudiante no problematiza muchas de las actividades que uno puede observar en la vida cotidiana y conectarla con el uso de los conceptos matemáticos que ha estudiado. Entonces yo creo que ese divorcio existía antes porque estaba fracturado el conocimiento, pero ahora yo creo que la idea es integrarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer para garantizar que el estudiante venga con los recursos fundamentales para poder, por ejemplo, en este caso, transitar al bachillerato? Mira, yo creo que hay recursos matemáticos que se pueden estudiar de manera independiente por parte del estudiante. Lo que hay que hacer es identificar esos recursos. Por ejemplo, mira, hay plataformas muy bien estructuradas que le ayudan al estudiante. Hay videos cortos donde explican conceptos y yo creo que esa parte hay que traerla de manera orientada. O sea, hay que enseñarle al estudiante a escoger los desarrollos digitales o los desarrollos de plataformas que existen en línea y que el estudiante empiece a problematizar y a usar esos recursos. Entonces, yo creo que lo que hay que plantear, mira, hay una idea que nosotros hemos estado manejando con el bachillerato y es esta de todo ese uso coordinado de las tecnologías debe aparecer en la propuesta del bachillerato. Mira, por ejemplo,
Una parte fundamental es tener un examen diagnóstico de entrada. ¿Cómo viene el estudiante? Entonces, eso se puede diseñar en una plataforma digital. Entonces, tú le das la oportunidad al estudiante de que resuelva este cuestionario diagnóstico y ahí se da cuenta qué conceptos no ha entendido bien y qué necesita. Y de ahí llevarlo para que de alguna manera pueda practicar, pueda revisar estos conceptos. Otra idea fundamental es que cuando uno estudia matemáticas, una parte importante es que siempre que se enfrenta a un problema hay que buscar diferentes maneras de cómo resolverlo. Eso implica que va a activar diferentes conceptos. Y la idea es que cuando busque distintas maneras, contraste, discuta los conceptos que se utilizan en los diferentes caminos. Entonces, eso te abre una visión de que la matemática no es así solamente un camino. Y eventualmente también buscar la oportunidad para que el estudiante vaya construyendo su propia lista de problemas. Entonces, yo creo que la tecnología ahora ofrece la oportunidad de que el estudiante pueda expandir estos ambientes de aprendizaje. Y bueno, yo creo que lo que hay que trabajar ahora son los materiales estos en línea, donde haya, por ejemplo, este seguimiento, este monitoreo de qué es lo que está aprendiendo el estudiante. Y eventualmente yo creo que lo que hay que hacer es que el estudiante participe en un proceso donde se monitoree él mismo sobre cómo va avanzando en el aprendizaje. Bueno, ¿dónde queda el profesor? ¿O dónde quedan los profesores ahora? Pues yo creo que eso de buscar foros de discusión, esto de que haya una sincronización entre la discusión matemática que se da entre los jóvenes y el profesor, eso es lo que se debe plantear en los modelos estos del bachillerato, y no solamente del bachillerato, yo creo que también de la educación elemental y la educación superior. Nosotros aquí en mi institución, en el CINVESTAP, hicimos un desarrollo digital de cursos en línea del bachillerato. Bueno, esto que ahora más o menos he tratado de resumir está plasmado en esta propuesta. Esta propuesta la hicimos para UNICEF y ahorita está vigente. Se está tratando de implementar. La idea era dirigirla a aquellos que habían tenido problemas durante el confinamiento, que por alguna señal de internet no pudieron avanzar. Entonces la idea era cómo subsanar eso y desarrollamos estos materiales. Y en esos materiales integramos todo esto que acabo de mencionar: uso de plataformas, diagnóstico, explicación de conceptos, plantear los problemas que de alguna manera reflejen cierta problemática realista, etcétera. Y finalmente también esto de los exámenes, cómo ahora evaluar el conocimiento de los jóvenes. Pero una componente importante es de que ahora utiliza varias herramientas y varios desarrollos digitales como las plataformas.